El Frente para la Liberación de la Tierra tiene en su historial varias detenciones y hasta el FBI ofrece una recompensa de $50.000 para detener a un integrante de la agrupación. This is the biggest act of eco-terrorism in U.S. history that destroyed this nearly completed $23 million apartment complex just outside San Diego. A fire set to protest urban sprawl. By the time the fire burned itself out the next morning, all that remained was a 12-foot-long banner that read, "If you build it, we will burn it." Also on the banner was the acronym ELF, the Earth Liberation Front, the most radical fringe of the environmental movement. The ELF is a spin-off of another group called the ALF, or Animal Liberation Front, whose masked members have been known to videotape themselves breaking into research labs where they destroy years of painstaking work and free captive animals. They are the number one, the eco-terrorists, these types of organizations. ALF, some of those type of groups. Absolutely. They're the number one domestic terror threat we have. Hollywood ya tuvo su ficción con el ecoterrorismo cuando el propio Brad Pitt, un reconocido defensor del medio ambiente, estuvo al frente del ejército de los 12 monos para liberar a los animales del zoológico de Nueva York. Pero como otras veces, la realidad superó a la ficción. El buque insignia de la organización Sea Shepherd, el Steve Irwin, bautizado en honor del famoso cazador australiano de cocodrilos, estuvo dispuesto a arriesgar la vida de toda una tripulación pesquera con tal de frenar su actividad en los mares del norte. Prestigiosas personalidades del mundo entero acceden con su presencia a apoyar las campañas más diversas por el medio ambiente. Millones de dólares son donados muchas veces por las mismas compañías que perjudican a la naturaleza. Algunos denuncian estas donaciones como un artificio de las empresas para limpiar su imagen internacional y mantener a raya a las organizaciones ecologistas. De todas maneras, el hombre continúa con su paso destructivo sobre el planeta y alguien tiene que denunciarlo, y si no, detenerlo. Vamos a hacer una aclaración importante antes de continuar. Si bien aquí en este informe ha tenido una gran presencia la organización Greenpeace, no es que estemos diciendo que ellos sean ecoterroristas, ¿no? Estamos mostrando la actividad que realizan los grupos ecologistas y tomamos la historia de Greenpeace a partir de, de lo que decide luego hacer uno de sus fundadores, ¿no? Como lo decíamos en el informe, Paul Watson, que al igual que otros ecologistas radicales, decide apartarse de las políticas conservacionistas y apostar más por políticas más activas y de una línea más ecocentrista. Pero bueno, tenemos aquí a nuestro especialista en defensa, Fabián, porque queremos preguntarte sobre todo ¿cuál sería la definición de ecoterrorismo y en qué se diferencia de otras formas de terrorismo? A ver, primero, como vos bien aclaraste, una cosa es la existencia de grupos con conciencia o agendas ecológicas enmarcados dentro de la ley, que reciben aportes públicos, privados, que sus dirigentes viven en la absoluta normalidad, no tienen, digamos, ni pedidos de captura, ni usan nombres falsos. Y después hay desprendimientos radicales, como sucede en la vida política, en un montón de ámbitos, digamos que grupúsculos toman agendas más radicales o armadas. Esto que se ve en la vida política en un montón de países, por temas ideológicos, políticos, económicos, sociales, tiene su correlato en el tema ecológico. La clave acá es el término terrorista. El término terrorista, sea cualquiera de sus vertientes, sea ideológica, religiosa, socioeconómica o ecologista, el terrorismo es un medio, no es un fin, es un instrumento. Entonces, cualquier grupo ideológico de lo que sea, en este caso ecológico, si recurre a la violencia con el objeto de condicionar
a las autoridades hacer algo o no hacer algo, o de aterrorizar a la sociedad para que haga algo o que no haga algo, digamos, ese instrumento que es el terrorismo es lo que en este caso se aplica. Si un grupo ecologista destruye laboratorios o hace amenaza de muertes a científicos que investigan con animales, bueno, evidentemente está tratando de incidir en la conducta de lo que estos científicos o estas empresas van a hacer o no van a hacer, más allá si lo que la empresa hacen está bien, está mal, digamos, aparte de eso. Hay distintas vías para poder Digo, protestar, ¿no? la clave es entender que el terrorismo es un medio, es un instrumento cuya definición clave es incidir sobre los que toman decisiones e incidir sobre las sociedades básicamente democráticas, que son las que pueden presionar a sus gobernantes para que hagan o no hagan, mediante el terror, mediante el miedo, para cumplir sus objetivos, digamos, que puede ser que la sociedad y los gobernantes hagan algo que quieren ellos, los terroristas, o que no hagan algo que ellos no quieren. Y lo que sí estamos seguros es que los problemas ambientales van a ir aumentando con el tiempo, ¿no? Entonces, ¿podemos de ahí deducir que vaya a haber un crecimiento en el ecoterrorismo? ¿Es algo de lo que los gobiernos están preocupados, que se hable dentro de los ministerios de defensa, o es un tema todavía muy marginal? No, es un tema que hoy llegó al establishment, digamos. Si uno se remonta a cuáles son los orígenes de estos grupos radicales ecológicos o que después tomaron el término, se empezó a utilizar el término terrorista, es Gran Bretaña en la década de los 70, después esto se traslada a Estados Unidos en la década de los 80, en los 90 empieza a adquirir una cierta jerarquía y en los últimos 5 años el FBI, autoridades, jefe del FBI, en audiencia, por ejemplo en el Senado de los Estados Unidos, no han dudado en definir al problema del ecoterrorismo como un problema ya presente en los Estados Unidos, con la existencia de una creciente propensión a la violencia, no todavía con asesinatos, con muerte, pero sí cada vez más con sabotaje, con incendios, con amenazas, digamos. El FBI desde hace unos años considera al ecoterrorismo un tema de agenda de terrorismo interno de los Estados Unidos igual o superior al terrorismo de supremacía racial, ¿no? O de terrorismo estilo Ku Klux Klan o racista que existe en los Estados Unidos. Obviamente por debajo de la amenaza del terrorismo islámico todavía, etcétera. Pero es un tema de agenda importante en el FBI y en las agencias de seguridad domésticas de Estados Unidos y de Europa. Lo que vos decías, el tema si uno antes hablaba de ecología, uno dice, bueno, es de izquierda, ¿no? Algunos decían, bueno, la ecología es la nueva cara del marxismo, ¿no? Todas esas cosas que se decían en los 70 y los 80, que más allá que fuera verdad o mentira, el tema ecológico quedaba reservado a gente de una ideología o de una propensión en particular. Bueno, en abril del 2007, el Pentágono da a conocer un informe escrito por 11 militares retirados de Estados Unidos, generales, algunos de ellos jefes del Comando Sur, o sea, gente de primerísimo nivel, que hacen un informe sobre el cambio climático. Y ese informe de ese cambio climático es equivalente y dice las cosas más alarmantes que dicen grupos como Greenpeace. Por lo tanto, esta idea de que atrás del cambio climático, de que ciertas advertencias hay ciertas ideas extrañas o socializantes, bueno, este documento del Pentágono, la verdad que nadie pensaría que el Pentágono es de izquierda, digamos, ¿no? Por lo tanto, el tema de que el cambio climático está impactando en el día a día de nosotros, que va a impactar cada vez más, que va a acentuar los conflictos ya existentes, el terrorismo, las migraciones, el hambre, que va a crear nuevos problemas, digamos. Nadie ya lo duda, después de este informe del Pentágono o de un informe de la inteligencia británica que publicaron en el 2007, donde la inteligencia británica dice, bueno, ¿cómo será el mundo en el 2030? La inteligencia británica, que tampoco puede ser sospechada de tendencias socializantes o revolucionarias, bueno, está diciendo va a haber cambio climático, ya lo hay, va a escasear el agua, se van a acentuar las migraciones, se van a desaparecer ciertas islas o ciertas zonas de los países, va a haber enfermedades tropicales en zonas donde no había, un cuadro verdaderamente apocalíptico, que al Pentágono, en este caso, a la inteligencia británica le interesa, porque eso tiene repercusiones geopolíticas y en materia de seguridad. Y es interesante también cómo estos actos de ecoterrorismo también han traído conflicto entre los países. En el informe veíamos ese choque de dos buques que se realiza entre un pesquero japonés y un buque, el Steven Ipswich, que bueno, es propiedad también de Paul Watson, tiene bandera holandesa.